estimado Radio Escuchas. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de nuestro programa Por Nuestras Raíces, desde los micrófonos de Radio Chinelo. Les saludamos, sus amigos, Ezequiel Venosa Salgado y Silvestre Ventral. También saludamos a nuestro compañero en los controles, Chucho, de aquí de Radio Chinelo, recordándoles también que nos pueden localizar a través de la página de Facebook como CGCIP Morelos o la página de YouTube como CGCIP Morelos también. También recordamos que también nos pueden escuchar a través de la retransmisión en Radio 1005 del 100.7 de FM. ¿Y qué te parece si empezamos con el día? Claro. Sí, compañero. Siempre es muy agradable comprobar la grandeza de nuestra cultura ancestral. Nuestros pueblos antiguos mesoamericanos se regían, por lo regular, mediante dos calendarios. El primero era el calendario solar, que constaba de 365 días. Era el que regía la vida diaria de los habitantes de nuestros pueblos y principalmente regía la vida de los campesinos, o sea, la siembra y la cosecha. El segundo de nuestros calendarios antiguos constaba de 260 días y era utilizado con fines religiosos y adivinatorios. A este calendario acudían para ponerle los nombres a los niños según el día, la hora y el año en que nacían. El calendario de 365 días se llamaba Xiupolhuali, o cuenta del año, y el de 260 días era el Tonalpohualli, o cuenta de los días. El día que está transcurriendo hoy, que es el 22 de enero del 2015, correspondía, según la cuenta antigua, al 1 Jaguar, que en náhuatl es el Ocelotl, del año 3 Caña, o sea, el Yei Acatl. Es interesante y muy bonito recordar que nuestros abuelos tan cultos sabían manejarse a través de sus calendarios y también recordar que las cuentas antiguas se basaban en las veintenas, o sea, el número que regía a los calendarios era el 20. Así es. Y comentando con los que saben, con los compañeros historiadores, nos dicen que precisamente correspondía a la cuenta de los 10 dedos de la mano, de los 10 dedos del pie, o sea, los 20, y hacían el todo. Esto es una muestra, una pequeña muestra, de lo que ustedes, queridos radioescuchas, pueden acceder a investigar y profundizar más en este gran conocimiento de los días y de los años de los abuelos indígenas antiguos. ¿Y qué sigue, compañero? Bueno, pues, primero que nada decir que de qué temas empezaremos a hablar. A partir de la celebración del fallecimiento de José Guadalupe Posadas, pues empezaremos también a hablar un poco de este grandísimo grabador mexicano que en recientes días se celebró otro aniversario de su muerte. También hablaremos acerca de lo que fue Rubén Darío y su poesía, y un poco más extranjero también hablaremos de Martin Luther King, que recientemente fue su día, que fue el lunes pasado. Perfecto, son temas muy interesantes, compañero Silvestre. Y bueno, pues iniciemos recordando al gran grabador, al gran artista de Aguascalientes, José Guadalupe Posada. Pero Cheque, ¿qué te parece si primero empezamos con una canción?
Claro, es bien importante empezar, como decías tú, en nuestros pueblos antiguos celebraban, ¿sí?, la muerte. Y en este caso vamos a recordar, ¿sí?, y también celebrando con gusto a nuestro gran grabador José Guadalupe Posada, a través de una canción preciosa que se llama Toro Viejo. El Toro Viejo. Bueno, regresamos después de haber escuchado esa bonita canción del Toro Viejo. Entonces, ¿qué te parece, Cheque, si nos empiezas a hablar acerca de lo que fue Guadalupe Posada? Claro, y con mucho gusto, porque todos los mexicanos debemos ser admiradores de la gran obra artística de este gran caricaturista, dibujante y grabador que lo fue don José Guadalupe Posada. Autor de más de 20,000, increíble, más de 20,000 grabados, don José Guadalupe nos recuerda, aún en la actualidad, su gran calidad artística, porque en esas pasadas posadas, compañero Silvestre, compañero Chucho, alcancé a encontrar unas letanías para dar y pedir posada y dar posada, y estaba grabado por don José Guadalupe Posada. Todavía en la actualidad podemos gozar en algunos libros, en algunas revistas, en algunos catecismos, en algunos libros religiosos o paganos, el arte de este gran hombre. Nació en Aguascalientes por el año de 1852. Pintor que retrató nuestra vida nacional de esos tiempos en una forma magistral. Todos recordamos, compañeros, todos recordamos, queridos radioescuchas, la extraordinaria producción de don José Guadalupe a través de sus calaveras. En el mundo es conocida la famosa Catrina, que es objeto inclusive de concursos en algunas escuelas, como por ejemplo en la Universidad La Salle o en algunas otras
escuelas o localidades donde se hace un concurso cada año, donde se presentan por alumnas principalmente y alumnos, la famosa Catrina, recordando la obra de don José Guadalupe. Nos remontamos al año de 1888, cuando vemos que don José Guadalupe deja su natal Aguascalientes y se va a trabajar como maestro en una escuela de León, Guanajuato. Su genio lo lleva a dibujar grandes obras. Voy a repetir la fecha. En 1888 se viene a México y empieza a participar en algunos periódicos principales de la época. Es decir, inicia su carrera de periodista. Y sus grabados en los periódicos los lleva adelante en La Patria Ilustrada, periódico de aquel tiempo, El Ahuizote, El Nuevo Siglo, periódico Gil Blas y El Hijo del Ahuizote, además de la Revista de México. Además de su genio artístico, también fue innovador, experimentó formas para hacer más fácil la impresión de sus grabados. Utilizó planchas de zinc, de plomo y de acero. Volviendo con don Antonio Vanegas Arroyo, que fue el que le dio trabajo a partir de 1890, este hombre dedicado a la impresión, editó historietas, liturgias, plegarias, canciones, cuentos, almanaques, y fue don José Guadalupe Posada quien llevó adelante los grabados de todas esas publicaciones. Fue de ideas progresistas, admirador de Emiliano Zapata, aunque, como debe ser, también lo criticó en cuanto fue menester hacerlo. Son famosas también y muy recordadas las caricaturas dedicadas a don Porfirio Díaz, a Madero, a Zapata y a otros caudillos de la Revolución Mexicana. También recordamos que él mismo se dibujó estando en su taller y viendo las revueltas que desgraciadamente han hecho eco en nuestra patria y que han dado mucho sufrimiento a las poblaciones nativas. Vamos a terminar esta reseña, este recuerdo de nuestro gran artista José Guadalupe Posada, diciendo que no le temió ir a la cárcel. Sus sátiras políticas las llevó adelante y jamás fue vencido en su ánimo de decir la verdad y de dar a conocer al pueblo de México a través de su genio su realidad, porque estamos claros y tenía claro que solamente conociendo nuestra realidad la podemos transformar. Vamos a despedir esta pequeña reseña recordando sus 20,000 grabados y también dándole las gracias a otro gran pintor mexicano, el guanajuatense
Rivera, Diego Rivera, porque él se encargó de rescatar, y no nada más de rescatar, sino de dar a conocer a México y al mundo el genio artístico de don José Guadalupe Posada. ¿Qué sigue, compañero? Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Claro, muy bien. Yo digo la primera. Bueno, Adelante. Noticias de la Unión dice que anuncia las actividades de la Feria Tradicional de la Virgen de la Candelaria. Mecatén, en la comunidad de Coatetelco, está todo listo para la Feria Tradicional en honor de la Virgen de Candelaria, que inicia el 24 de enero y que termina el 1 de febrero, para dar paso hacia la Feria Tradicional de la Candelaria en el municipio de Tecala. Como ya es tradición, los habitantes de la comunidad de Coatetelco anunciaron los preparativos de lo que será la Feria Tradicional, donde está previsto la festividad mayor, donde veneran a la Virgen en la capilla que lleva su nombre con misa. Habrá peregrinación, danzas tradicionales, la entrada a flores, entre otras actividades. Muy bien, vamos a dar paso a esta información local del estado de Morelos. Resulta que otra vez van a poner las manos en nuestro centro histórico. ¿Otra vez? ¿Sí? Porque presentan proyectos de remodelación del centro histórico de Cuernavaca. ¿No lo remodelan cada 5 minutos? Imagínense, radioescuchas, qué tremendo. Según el gobernador Graco Ramírez, la finalidad de esta remodelación es recuperar el origen y la identidad de la ciudad. Otra vez buscan un buen pretexto para lucrar con los dineros de la ciudadanía. En otra información, y también por el tenor muy triste, familias morelenses denuncian presunto fraude de Casas Geo. Recordemos esa constructora. Tras la compra de conjuntos habitacionales que no llegan a los requisitos y además no cumplieron los servicios que ofrecieron cuando anduvieron ofreciendo y más bien vendiendo sus famosas casas. ¿Sí? Imagínense que los créditos, el mínimo fue de 500,000 pesos. La mayoría son de 500,000 pesos, medio millón, hasta 1,200,000 pesos, ya pagados. Y es la fecha en que no les cumplen los servicios que les ofrecieron. Esas son las noticias locales que hemos destacado. También mencionar la noticia que estuvo sonando apenas hace no mucho, en donde ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya inició un proceso para destituir a los regidores de aquí de Cuernavaca por la discriminación que llevaron a cabo hacia compañeras de vendedoras de sus productos culturales, que solicitaron apoyo, fueron a solicitar apoyo con los regidores, pero lo único que hicieron fue burlarse de ellas y tomarse fotos para mostrar cómo se burlaban de ellas. La discriminación en su apogeo. Pues vamos a dar paso a la segunda canción incluida de nuestro programa y vamos a escuchar una hermosísima canción compuesta por don Pepe Guizar, que fue llamado con justicia el pintor musical de México. Esta es una de las canciones, la única más bien, que escribió para un país extranjero. Y me refiero a Tierra Nica. Un rinconcito de tierra caliente, un pedacito de cielo azul, un sol que no deja verse de frente, porque es rebelde pero es todo luz.
Lo mismo da que se llame Granada, con sus isletas de vocación. León o Masaya, oeste Managua, que es Nicaragua mi gran nación. Como pensara Rubén Darío, con el divino Francisco de Asís, yo soy el lobo que lame las manos, si mis hermanos me tratan así, y si por bueno me dan de palos, soy como el lobo también bestial, o como el oso, soy como el oso, o el jabalí, que para vivir tienen que matar. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Con tradiciones de raza azteca, raza de bronce que es fuerza y color. Son dos países que hay en América, que son hermanos por su tradición. México hermano de Nicaragua, ese es el lazo de mi canción. Un nudo ciego, sin desamarre, la misma sangre y un corazón. Si en Xochimilco mi patria se ufana, Tuzolotlán es Managua un primor. Nuestra Señora la Guadalupana, Santo Domingo nos cuide a los dos, que los cóndores y los quetzales y las águilas nos vean pasar. Bajo los arcos, arcos triunfales, de tu sonora marcha triunfal. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Así es Nicaragua, así es mi país, la tierra nica donde yo nací. Sí, como decíamos, es la única canción que compuso para un país extranjero, con Pepe Guízar, el cantor musical de México, interpretada magistralmente por el gran artista mexicano Eutimio Castillo Jiménez, el Guache, a quien lo recordamos con cariño. Y precisamente escogimos esta hermosa canción para dar pie a que el compañero Silvestre Beltrán nos adentre, nos platique a la vida de ese gran poeta, el fénix de las letras castellanas, don Rubén Darío. Platícanos, compañeros. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello? Tiránico a las aguas e impasible a las flores. Yo te saludo ahora como en versos latinos. Te saludara antaño
Publito Ovidio Nazón. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos, y en diferentes lenguas es la misma canción. Qué mejor que empezar a hablar de un poeta con su poesía misma, que es al final de cuentas lo que habla de uno. Pues en efecto, Rubén Darío, que nació en Metapa en 1867, fue el seudónimo del poeta nicaragüense Félix Rubén García Sarmiento, iniciador y máximo representante del movimiento del modernismo hispanoamericano. Se le conoce como Rubén Darío porque, según cuenta la historia, a partir de sus padres, su tatarabuelo o un pariente muy lejano de él, no especifica cuál, se llamaba Darío. Y entonces a sus hijos se les conocía como los hijos de Darío o los Daríos. De ahí llegó a ser tanto así que incluso a pesar de que su abuela paterna se llamaba también García, ya firmaba como Darío. Todos empezaban a firmar como Darío porque así se le conocía en su pueblo, como Darío. Si bien es cierto que su apellido paterno es García, se lo cambió como Darío. Este poeta nicaragüense no solamente fue poeta, sino también periodista, incluso llegó a ser un gran diplomático, no solo representando a su país de Nicaragua, sino incluso también a varios países como Colombia, que fue el diplomático en el consulado de Argentina en Buenos Aires. Él es un importante poeta donde en Chile vio el inicio de su carrera cuando publicara su libro Azul, que al final de cuentas sería el que lo impulsaría hasta el estrellato, donde el periodista madrileño del Imparcial, fue español Juan Valera, lo reconociera y leyera de él. Si bien también le hizo críticas a ese libro, esa crítica que le hizo, que presentó que los demás países, en tanto Latinoamérica y España, pusieran atención en Rubén Darío. Como ya he dicho, ha sido periodista de varios periódicos como El Heraldo o La Nación en Argentina. También fue corresponsal, como ya dije, de La Nación en España durante la época de que hubo de guerra entre Estados Unidos y España con la derrota de España. Fue el corresponsal para ver cómo seguían las cosas en España. En 1910, para celebrar el centenario de la independencia de México, fue invitado, pero por cambio de presidente en Nicaragua, Porfirio Díaz decidió que no era buena idea recibirlo y decidió simplemente no recibirlo. Entonces, para ello, el pueblo mexicano fue el que lo recibió, no fue Porfirio Díaz. ¿Qué mejor? Y de ahí, aquí en México, como me mencionabas hace rato, escribió un bonito poema que se llama A Margarita de Bailey, que dice así: Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento, Margarita. Te voy a contar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tizo, y una gentil princesa tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Al final pasaría varios tiempos en Buenos Aires, también estaría en Madrid y en París, donde sería su máxima ilusión. Al final de cuentas, él moriría en Nicaragua, en su poblado natal. Esto sería todo. Ay, qué interesante recordar a un gran personaje, a un gran poeta, a un gran ser humano, que lo unió con nuestro país a través de su sensibilidad, y porque Nicaragua, recordemos que en náhuatl quiere decir hasta aquí,
llegó él, o llega el Anáhuac. Y agradecemos a ese pueblo nicaragüense, a don Rubén Darío, su cariño, que es bien correspondido por todos los mexicanos. Vamos a dar paso a las noticias nacionales. Con gran satisfacción, la CEGESIP saluda al compañero Cristóbal Miguel García Jaime, guerrerense de origen cuitlateca, quien a su corta edad, a sus 29 años, tiene 80 distinciones académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y logra desarrollar, a partir de su ingenio, de su conocimiento, un acelerador de partículas con solo 1,000 pesos de presupuesto. El año pasado, o sea, en 2014, recibió el Premio Nacional de la Juventud por sus grandes aportaciones a la ciencia aplicada, a las ciencias aplicadas en la UNAM. Nos da mucho gusto que un indígena que salió de su montaña, de su pueblo, con el deseo de ayudar al desarrollo de su comunidad y que esté destacándose y que esté cumpliendo su palabra, porque está haciendo aportaciones y elevando a ese pequeño pueblito de su nacimiento y a su lengua, el cuitlateco. Bueno, en otra nota tenemos que el Congreso pide al Ejecutivo iniciar proceso de consulta a pueblos indígenas. La Comisión Permanente del Congreso solicitó al presidente instruya al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a iniciar un proceso de consulta a los pueblos indígenas para elaborar una propuesta integral que permita el desarrollo económico de estos con respeto a sus lenguas, usos, costumbres y sistemas normativos internos. En un punto de acuerdo aprobado durante la sesión de hoy, también se solicitó al comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, enviar al Congreso un informe de las acciones que ha realizado en Chiapas para cumplir su función. Bien. Ahora una triste noticia para todos los que amamos nuestras raíces. El 7 de enero fue asesinado Zósimo Ortega González cuando unos delincuentes asaltaron el autobús urbano en que viajaba para dirigirse a su trabajo. Era originario del pueblo de Santo Domingo, municipio de Putla, de Guerrero, Oaxaca, donde nació en el año de 1973, un jovencito apenas. Cuando cumplió los 3 años de edad, sus padres deciden salir de su pueblo buscando, como muchos indígenas, buscando superarse y prepararse para mejor servir a su pueblo. Deportista, músico, maestro, abogado, dirigió a los migrantes oaxaqueños en la Asamblea de Migrantes Indígenas en la Ciudad de México. Fue mayordomo, y eso dice mucho, fue mayordomo en su pueblo, Yuman Li, que es, así se llama su pueblo en su lengua materna, y representante de los triquis de Santo Domingo, o sea, de Yuman Li, radicados en el Valle de México. Zósimo, compañero, partió dejándonos su ejemplo de amor y entrega por su pueblo, el respeto a las formas comunitarias, a las formas organizativas que nos han dado fondo y nos han dado forma a la existencia de nuestro país, de nuestros pueblos. ¿Sí? Y su lucha por un México mejor, un México donde no haya tanta injusticia, tanta violencia, ¿sí? Y la gente, nosotros vivamos sin el temor de ser la próxima víctima. Bueno, en otras notas también tenemos que, por parte de Novedades de Quintana Roo, que llevarán servicios básicos a los pueblos indígenas
En Chontomal, Quintana Roo, autoridades estatales y federales concretarán hoy la firma del convenio correspondiente al programa de infraestructura indígena manejado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que proyecta para el 2015 alrededor de 270 millones de pesos, los cuales se destinarían para agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos y turismo de naturaleza. Y yo al respecto de esto espero que realmente sea para todo esto y no nada más para caminos y turismo de naturaleza, que generalmente es en lo que lo ocupan. Claro. Sí, y vamos a dar paso a una hermosísima interpretación musical, una canción de uno de los trompetistas, si no el mejor de todos los tiempos. ¿Cómo se llamaba, Silvestre? Louis Armstrong. Para dar pie a la siguiente nota, pero primero escuchemos este hermoso, hermosísimo tema. What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Vamos a pedirle al compañero, el compañero Silvestre, que nos haga una reflexión recordando al gran luchador social Martin Luther King, que esta reflexión nos lleve a acabar para siempre con la discriminación y el racismo que desgraciadamente en nuestro México y en el mundo todavía se da con frecuencia. Te escuchamos, compañero Silvestre. Pues bueno, en los últimos 100 años hemos sido testigos de varios cambios, tanto tecnológicos como ideológicos y políticos. En el sentido político, una de las luchas que más intensamente se ha desarrollado en todas las naciones, no solamente en México, Estados Unidos, sino en todo el mundo, ha sido el derecho por la lucha de la libertad y la igualdad en los derechos. Dentro de este marco nos encontramos en una celebración de Estados Unidos que se celebra el tercer lunes de cada enero, que es el día doctor, uno de los más importantes de la historia, el doctor Martin Luther King. Si no sabes quién es Martin Luther King, te tengo las siguientes palabras. Yo tengo un sueño, que un día sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Yo tengo un sueño,
en donde mis 4 pequeños hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Estas palabras fueron una pequeña parte del famoso discurso que diera Dr. Martin Luther King, I Have a Dream, en la marcha sobre Washington, en donde pedía la igualdad. El doctor, como ya decía Martin Luther King, fue un activista por la igualdad de todos los seres humanos. Él defendía principalmente el derecho de la comunidad afroamericana a votar y a tener las mismas oportunidades que los pertenecientes a la raza blanca. También en lo que se respecta al sistema judicial en los Estados Unidos, que en ese tiempo era demasiado racista. Pero no solamente eso hizo, sino que también estuvo en contra de la guerra de Vietnam, donde la que protestó fuertemente, y a favor de los pobres, donde hay que dejar en claro que todas sus marchas fueron pacíficas. No hubo por parte de los marchantes un conato de violencia, a pesar de que muchas de esas marchas fueron reprendidas por la misma policía, y en algunos casos el mismo Martin Luther King fue a parar a la prisión. Ganador del Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1974, receptor de 20 doctorados honoris causa, que es la máxima grado, el máximo otorgamiento que se le puede dar a una persona, no por su grado de estudio, sino por las actividades que hace a lo largo de todos los Estados Unidos, lo máximo grado que te puede otorgar una universidad. Fue asesinado el 4 de abril de 1968 por el simple hecho de defender la igualdad entre las personas, en un acto claro de racismo. Si bien es cierto que dije que el tercer lunes de cada enero es su día, hay que dejar en claro que él nació el 15 de enero, pero como decidieron que no querían tener tan cerca esa fecha, Navidad y Año Nuevo, decidieron realizarla hasta el tercer lunes de cada mes, que en este caso fue el 19, lo cual me parece reprobable, y a pesar de eso, hasta el 2000 no se llevó a cabo en toda la nación. Hasta el año 2000 se pudo llevar a cabo en toda la nación, a pesar de que fue hecha en 1983. Imagínense, 17 años para que una nación entera pudiera celebrar eso. Y bueno, en el día de hoy nos encontramos, creo yo, en una sociedad más plural, donde la mayoría de la gente se ha abierto a las diferentes ideas y donde la mayoría de la gente ya no ve entre indígenas, afroamericanos, raza blanca, entre europeos, no ven eso, sino ven a las personas. Ciertamente aún hay un grupo que, a nuestro pesar, donde todavía discrimina, como el caso de aquí cerca de Cuernavaca, donde por ser indígenas a las mujeres las discriminaron, como el caso en la parte norte del país, donde un alcalde impide el matrimonio de unas personas simplemente por ser del mismo sexo. O incluso, para ponernos un poco más internacional, en Rusia, que recientemente aprobó una ley que prohíbe a todas las personas homosexuales conducir, lo cual me parece ridículo. Afortunadamente hay personas que siguen luchando a favor de las causas justas y de la igualdad, no solamente de entre blancos y negros, indígenas y no indígenas. Afortunadamente hay gente que sigue en la conciencia y no esperamos que no paren hasta que todo el mundo tenga la misma conciencia. La igualdad, no eres diferente tú de yo, sin importar el color de piel, sin importar la creencia religiosa. Todos somos iguales. Así es, compañero Silvestre. Ojalá y tuvieses razón de que cada día hay menos gente que discrimina y que es racista. Eso esperamos, tenemos que luchar por ello. Y con esto pasamos a las noticias internacionales. ¿Qué te parece, compañero Silvestre? Parece bien. Adelante. Noticia es que Evo Morales asumió el mando indígena en una ceremonia ancestral. El presidente de Bolivia, Evo Morales, asumió el día de ayer el mando de los pueblos indígenas de Bolivia en una ceremonia ancestral en las ruinas de Tiahuanaco, a 71 kilómetros al suroeste de La Paz. Hoy es un día de reafirmación de nuestra identidad, de nuestra revolución democrática cultural y tiempos del Pachacuti, Pacha equilibrio, Cuti retorno. Es retorno al equilibrio, retorno a la igualdad, con políticas completamente
complementarias y solidaridad para el proceso de cambio, destacó el mandatario de 56 años. Claro, nada más para complementar la nota. Sí es cierto, ayer el presidente Evo Morales de Bolivia recibió la fuerza de los dioses andinos, Inti y Pachamama. Son las deidades indígenas de ese pueblo indígena de Bolivia. Y el rito estuvo a la usanza antigua, ¿no? Sí. Usando incienso, la mirra, y desde luego con ese rito dándole pie para que pueda salir avante de su gran responsabilidad de dirigir al pueblo boliviano. Por otro lado, y en el marco de la ahora sí que celebración de acuerdos entre Cuba y los Estados Unidos, viene esta nota. Cuba aspira a una relación normal con los Estados Unidos de Norteamérica en materia migratoria, dijo la canciller cubana Josefina Vidal, jefa de la delegación y directora general para Washington en el Ministerio de Relaciones de la isla. Los Estados Unidos, claro que llevan sus objetivos, pero le deseamos al pueblo cubano que con esa capacidad que lo ha caracterizado, con esa alegría que siempre ha inundado su alma y también nos ha brindado al mundo toda esa forma de ser tan festiva, que salgan adelante, que sepan defenderse de los embates del monstruo del norte. Bueno, en otra nota de Europa Press, que nos dice, dejen en paz a los pueblos indígenas en India para salvar a los tigres. Recibimos algún dinero, pero nos encontramos perdidos, deambulando en busca de tierra. Aquí solo hay tristeza, necesitamos la selva. Son las sobrecogedoras palabras de quien se ha visto despojado de cuanto daba forma y sentido a su vida, del que fuera su hogar y el que sus antepasados en las frondosas selvas del Parque Nacional de Kanka, las mismas que sirvieran para inspiración a Rudyard para la trama de su obra maestra, El libro de la selva. Survival International, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, denuncia que indígenas de la tribu Paiga y Gond de India están viendo destruidas sus vidas y cercenando su futuro en nombre de la conservación de los tigres. El motivo, que sus hogares se ubican en el corazón de una reserva creada para proteger a este animal. Un sinsentido dado que los pueblos llevan generaciones coexistiendo con el majestuoso felino al que, lejos de matar, a menudo veneran. Incluso hay datos que señalan que en aquellas regiones cuyos habitantes originarios no han sido expulsados, se registra una mayor presencia de los tigres. Los indígenas valgas y gons también han sufrido de amenazas y abusos durante los años para forzarlos a marcharse de sus tierras ancestrales en la reserva de los tigres de Kanka, y ahora afrontan un futuro desolador sin sus selvas. Pese a que a menudo se les promete territorio alternativo, casas o dinero, en realidad reciben poco o nada y acaban sobreviviendo en condiciones de miseria junto a los límites del que fuera su hogar. Sí. Pues sí, el cuidado de nuestras especies en peligro de extinción también es importante, así como el respeto a los derechos de nuestros pueblos indígenas. Con esto terminamos nuestra sección de noticias y continuamos con la despedida. Bueno, pues, compañero, nos despides en esta ocasión de nuestro programa, de esta sesión de nuestro programa Por Nuestras Raíces. Pues sí, compañero Cheque, nos despedimos en esta ocasión, no sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook y de YouTube como Segesín Morelos Zambas, y agradeciéndole al equipo de Radio Chinelo, a Chucho en los controles, y recordarles también que nos pueden escuchar a través de la retransmisión en Radio 1005 del 100.7 de FM. Nos despedimos. Sí, hasta la vista.